Hola, soy Ana Keleyán, doctora en neurociencias, y quiero contarles hoy algo acerca del miedo. El miedo como emoción básica, todos, dice una canción de Jorge Drexler, todos tenemos siempre un poco de miedo. Y esto está bueno, nosotros hemos llegado al mundo con este miedo al peligro, miedo que nos previene de problemas, nos previene de accidentes. Nadie va a salir a la autopista cruzando una autopista caminando cuando vienen autos a toda velocidad. ¿Por qué? Por miedo, por prevención. Hay miedos que son verdaderamente muy importantes y que nos salvan, pero hay otros miedos que interrumpen nuestro diario vivir. Quiero leerles algo que dice, una lectura que dice: tenía miedo a fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. Tenía miedo de lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta de que de todos modos opinarían de mí. Tenía miedo de que me rechacen hasta que aprendí que debía tener fe en mí misma. Tenía miedo de sentir dolor hasta que aprendí que era necesario el dolor para crecer. Tenía miedo a la verdad hasta que descubrí la falsedad de las mentiras. Tenía miedo a la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Tenía miedo a sentir odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que la ignorancia. Tenía miedo de hacer el ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Tenía miedo de hacerme viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Tenía miedo de mi pasado hasta que comprendí que no podía herirme más. Tenía miedo a la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Tenía miedo de cambiar hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción psicosomática. El miedo es una emoción que puede enquistarse en nuestro corazón y en nuestra mente. Quiero hablar de 5 miedos específicamente. El primero es el miedo a mí misma. El miedo a estar sola, el miedo a morir, el miedo a fracasar, este miedo que es muy particular en mi vida, que muchas veces me interrumpe, me frena para hacer algo o inclusive para seguir mi visión. Hay un segundo miedo, que es el miedo a las críticas de los otros. ¿Qué van a decir si yo hago tal cosa? ¿Qué van a decir la persona que me quiere, la persona que me mira? ¿Qué van a decir los demás de mí? Y eso me da miedo y eso me hace vestir de cierta forma, me hace peinar de cierta forma, porque sé que hay otros que me están mirando. Hay un tercer miedo, que es el miedo a las voces del pasado. Un miedo aún a las voces del presente, a personas significativas que dicen algo de mí o que me dicen algo. Por ejemplo, cuando uno es niño, la mamá, la maestra, la abuela, van marcando nuestro futuro. Entonces, si siempre se me dice, tu hermano es más inteligente que vos, siempre voy a pensar que la gente que me rodea es más inteligente que yo. O por ejemplo, tú siempre eres desordenada, voy a pensar que toda mi vida va a haber alguien que es más ordenado. Entonces, aún de adulto, cuando llega alguien a mi casa, me disculpo de que las cosas están desordenadas y quizás no lo están. Entonces, estas voces del pasado quedan y esas voces aún del presente quedan cuando, por ejemplo, mi pareja dice: esto no es tu don, vos no sabés cocinar. Y yo digo, bueno, yo no sé cocinar, entonces siempre trato de esquivar esto de cocinar, cuando en realidad quizás fue esa comida que no me sabe bien y no todas las demás. Por eso la Biblia dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, sino hacedlo todo como para el Señor. Y esto que nosotros hacemos
saca del medio ese miedo, porque yo lo voy a hacer para Dios. Todo lo que hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, lo hago en función de hacerlo con excelencia, de hacer lo mejor que puedo hacer. Pero no soy perfecta, no puedo ser perfeccionista en todas las cosas, pero sí Dios conoce mi corazón y sabe que yo lo que hago, lo hago para Él, lo hago como para Dios. No importa si los demás lo saben o no, pero yo trato de hacer algo lo mejor que puedo hacer. Y con respecto al miedo, también hay un miedo que es ese miedo a quedarnos solos, el miedo a la soledad, el miedo a perder a los que están cerca mío. Ese miedo a las pérdidas, cuando me atrapa, me hace una persona perseguida, una persona paranoica, una persona extremadamente alarmista. Todo puede pasar. Cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Y esto hace que las personas que están alrededor mío, sobre todo si son menores, nazcan dentro del temor. O quizás yo misma haya nacido dentro del temor, dentro de lo que es el miedo al desarrollo, el miedo a salir, el miedo a poder concretar metas. Esto es un miedo que puede venir enquistado en mí desde que yo nací. Miedo, cuidado que no te caigas, cuidado que te puede pasar esto, cuidado que te puede pasar eso, y hace de mí una persona temerosa, o hace de mí una persona que tiene miedo a perder, el miedo a que a alguien le puede pasar algo, a alguien de mi familia puede estar en problemas. Estas cosas hacen que nosotros tropecemos vez tras vez en nuestra carrera hacia el futuro. Y hay un último miedo que es especial, es el miedo al miedo. El miedo al miedo se traduce en los libros de psiquiatría como ataques de pánico o como panic attack. Esto es miedo al miedo. Miedo que algo me va a suceder y me deja inmovilizada, me deja paralizada. Ese miedo al miedo interrumpe mi vida a cada momento. Es algo inesperado, que ya no le pasa solamente a otros, que me puede pasar a mí. Entonces muchas veces no quiero estar sola, muchas veces quiero tener siempre la puerta abierta porque no sé por dónde escapar. Ese miedo al miedo o ese pánico tiene que tener 4 de 13 manifestaciones. Entonces, para ser diagnosticado, tiene que sentirse o una sensación de ahorcamiento, o de que no estoy en mi cuerpo, o que si sucede algo no voy a poder salir, o que tengo cosquilleo en las manos o en los pies, o una despersonalización, como que esto no soy yo, no lo hice. Estos pensamientos de pánico son los que me hacen ver distinto, oír distinto, pensar distinto, sentir un vacío, sentir un dolor en el estómago, un vacío en el pecho. Estas cosas me alteran, y esto que me altera me trae consecuencias muy graves. He conocido personas que tenían, por ejemplo, un ataque de pánico en algún momento, supongamos en un bus o en un tren, y han tenido que bajarse desesperadamente porque empiezan a transpirar y ya parece que no ven y parece que el mundo se viene abajo y que se van a morir. Y todos estos miedos tienen una solución. Nosotros no podemos quedarnos con el miedo y vivir con él, puesto que va a ser siempre una traba para el futuro. Inclusive vamos a enseñar mal a quienes están con nosotros, les vamos a hacer algo dañino. En este libro, Divino Diván, hay historias de solución en psicología cristiana a muchos de los temas que estoy mencionando: el miedo, la soledad, problemas de pareja, problemas de familia. Bueno, aquí hay muchas de estas historias que son historias de consultorio que yo escribí
pero que tienen una resolución. ¿Cómo resolvemos entonces el tema del miedo? Lo primero que tenemos que saber es que Dios puso en nosotros un miedo preventivo, pero no un miedo que nos acusa ni un miedo que es peligroso. Verdaderamente la palabra de Dios está llena de no temas, no tengas miedo, yo estoy con vosotros. Esta es la promesa de Dios. Hay muchos pasajes, inclusive se dice que en los originales hay 365 veces no temas, no tengas miedo, porque todos los días del año tenemos que repetirnos que en Dios está nuestra confianza, en Dios está nuestra esperanza. Por eso es que aun si vivimos, por Él vivimos, y aun si morimos, por Él morimos. Por eso justamente la palabra de Dios es tan clara en mostrarnos que Él es nuestra compañía. Cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, entra en mi corazón, el Espíritu Santo es consolador. No hay necesidad de miedo. Siempre va a estar con nosotros porque es una promesa de Jesús. Dijo, yo me voy, pero dejo al Espíritu Santo en ustedes, ya no con ustedes. Jesús estaba con la gente, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese es nuestro mayor consuelo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor, dominio propio. Y a esto voy cuando hablo de que el miedo tiene solución. El miedo tiene solución en la palabra de Dios. Pero si vos crees que el miedo es superior a lo que vos podés llevar, tenés en cuenta que podés ir a un psicólogo cristiano, a alguien que no solo con la palabra, sino también con inteligencia puede mostrarte la manera de salir. Hay miedos que son extremos, por supuesto, y esos miedos necesitan algún tipo de medicación, pero es temporal, es hasta que la terapia cristiana puede sobrellevar el tema, solucionar el tema en tu mente y en tu corazón. Deseo que estés bien, deseo que Dios te guarde y que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón. Dios te bendiga.